Buenas tardes, muchachos. Como siempre, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y delante de ustedes para darles la clase. Como ustedes bien saben, pues estamos ya a martes. El día de hoy vamos a tocar uno de los últimos temas, ya el antepenúltimo tema de nuestro módulo, el módulo 7, que estamos estudiando el módulo de textos y visiones del mundo. Como ustedes saben, en este módulo nos hemos encargado de, siempre doy la introducción, aunque ya deben de estar muy bien familiarizados con el tema. Si estamos en este módulo, nosotros estamos analizando los textos literarios con su valor intrínseco y sus características y sus elementos que los componen, así como también el valor externo que pueden poseer según su contexto de producción. Bueno, pues el día de hoy vamos a darle la vuelta a esa tortilla y no vamos a hablar solamente del contexto de producción, sino también del contexto o la condición de recepción de un texto, porque si bien pueden sonar como situaciones similares, son muy distintas y eso lo tenemos que considerar y lo tenemos que entender. Estamos llegando ya hasta los últimos temas. Como pueden ver, hemos avanzado de forma progresiva. Primero aprendiendo en teoría y después aprendiendo en práctica cómo es que nosotros podemos aportarle al texto o cómo es que el valor del texto no se encuentra únicamente dentro de su materia, es decir, dentro de las líneas, las palabras, la lengua y los versos, sino también se puede encontrar simbólicamente en las personas que crean los textos y los momentos históricos, los movimientos sociales o las condiciones en las que esas personas crecen o en las que esas personas producen las obras literarias que producen. Pues el día de hoy hablaremos de algo completamente distinto, chicos. Vamos a introducirlo por acá, verán. Durante mucho tiempo se consideró que los principales elementos de estudio para interpretar y valorar un texto literario eran el autor y el texto mismo, es decir, el contexto de producción y el valor intrínseco del texto. Estos dos temas de los que hemos hablado. En otras palabras, la vida del autor, el contexto social en el que existió, la forma en la que produjo su libro y el simbolismo que podría tener para la persona que lo escribe, así como también el texto literario en el valor intrínseco de sus elementos, los personajes, qué tan bien redactado estaba, qué tan sencillo de entender era el vocabulario, qué tan entretenido, qué tan divertido, qué tan envolvente resultaba la atmósfera, qué tan apropiado, qué tan rebelde resultaba el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo se consideró que para analizar el valor de un texto literario, lo único que se necesitaba era tener la capacidad de analizar y reconocer los elementos, así como también determinar qué tan buenos pueden ser, y la obra y vida del autor. Eso cambia mucho tiempo después. Ya no solamente hay dos elementos envueltos dentro del análisis del valor de los textos literarios, sino entra uno tercero, la tercera parte, la que jugamos nosotros, el papel de el lector. Durante mucho tiempo, como dije previamente, se analizó la lectura como un todo a través de su autor y el texto mismo, es decir, el creador y la obra. Pero de repente ya no fue solamente así, sino que los espectadores comenzaron a jugar un papel activo dentro de la obra misma. Verán, disculpen, es que recibí una llamada en mi teléfono celular, probablemente la vuelva a recibir, pero perdonen mi interrupción, ¿ok? Ahora, la teoría literaria, chicos, es la que trata de explicar o interpretar la literatura para posibilitar su análisis. Como les decía, la teoría literaria son todos los estudios que se dedican a explicar e interpretar la literatura, y durante todo el tiempo en el que esta misma, la teoría literaria, fue estudiada, solamente se estudiaron estas dos partes, el creador y la obra. Pero el proceso de la lectura y la literatura se encontraron a sí mismos de repente. Resulta que no solamente existe un valor conferido a través de la capacidad objetiva del lector, sino que existe un valor adquirido, un valor receptivo que está ahí.
Porque en el proceso de la lectura no están involucrados solamente el autor y la obra, sino también el lector y todo lo que rodea al lector y a los lectores en general es tan importante como lo es quién escribe la obra y cómo la escribe. Entonces, a partir de este momento, a partir de aproximadamente el siglo XX, 1956, por ahí es donde nacen los primeros teóricos literarios que empiezan con esta idea renovadora que dice, ¿saben qué? Ya no solamente ya no vamos a hablar solamente del autor y del texto, sino también del papel que juega el lector dentro del proceso de la lectura. Surge durante la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y ellos dicen, ¿saben qué? Es tan importante quién lo lee y cómo lo interpreta, que la interpretación propia del autor y el valor intrínseco del texto. Entonces, todo esto se hace a través del texto, de la relación que la teoría literaria genera a partir del texto-contexto personal. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos capaces como lectores de reflejar nuestras vidas personales a través de las cosas que nos gustan. La forma en la que nos vestimos se ve influenciada, por ejemplo, por las figuras de moda que tenemos en nuestra vida. Vemos algo en una serie y decimos, así me quiero vestir. Vemos algo en una película y decimos, me encantaría tener ese corte de cabello. Esas son nuestras reacciones respecto al texto y contexto. Y esto resulta también visible en la materia escrita, en la materia literaria. La teoría literaria determina que nosotros tenemos una estrecha relación con el texto que leemos, la forma en la que escogemos leerlo y la forma en la que lo interpretamos al visibilizarlo a través de nuestras vidas. Somos nosotros quienes interpretan y decodifican el texto, y como nosotros somos los encargados de decodificarlo, somos nosotros los que resultamos emocionados por el mismo. Al final es la recepción de la obra la que importa más, porque tú puedes escribir una genialidad, pero si nadie la lee, carece de importancia. La importancia se encuentra en qué tan receptivo es el público para quienes leen, o más bien qué tan receptivo es, qué tan apto es el libro para ser leído y qué tan bienvenido es por los lectores. Entonces, esta relación en texto y contexto personal surge de el contexto de recepción, surge de las circunstancias en las que se encuentran las personas que leen un libro, ¿ok? En la época en la que lo leen y todo lo que lo rodea. Ahora, piensen detenidamente en cuál podría ser la diferencia entre el contexto de producción y el contexto de recepción. En algunas ocasiones, el contexto de producción y el contexto de recepción son idénticos. Por ejemplo, cuando un autor mexicano lanza un libro en México en 1980 y los que lo leen son mexicanos en México en 1980, el contexto de producción y el contexto de recepción son el mismo y por lo tanto crean un impacto fuerte, un impacto que puede reflejar la realidad de ese momento. Pero nosotros debemos de ser capaces de leer ese libro 40 años después y entender la diferencia entre el contexto de recepción y el contexto de producción. El México de hace 40 años no es el mismo México que es hoy. Y por lo tanto, de una forma o de otra, las perspectivas que nosotros tenemos de la modernidad nos hacen diferir con el contexto de producción que existía anteriormente. El contexto de producción es entonces las circunstancias en las que se encuentra el autor al crear el libro, mientras que el contexto de recepción es las circunstancias en las que se encuentran los lectores al recibir el libro. Y todo esto influye en la interpretación que tiene el lector del mismo. Una de las cosas más importantes de un libro es quizá que sea atemporal. Es decir, un libro que fácilmente se lee en una época y se transfiere a la nueva época de una forma correcta, es un libro que es capaz de ser atemporal, que sin importar su contexto de producción, la recepción siempre será aprobada. Una de las cosas que yo discutía con ustedes el otro día, bueno, no las discutía, les comentaba, era que, y volteé a ver hacia arriba porque aquí tengo yo mi colección del Don Quijote, era que, por ejemplo, la literatura clásica es muy complicada.
Su contexto de producción era una época en la que literalmente el español se hablaba diferente, las costumbres eran diferentes, la forma de hablar era diferente y por supuesto ni siquiera se escribió en México este libro El Quijote de la Mancha es español. Entonces, que una persona en España en la época en que se escribió lo leyera probablemente hubiera sido genial. Pero que una persona mexicana en pleno 2020 intente leer un libro como ese resulta completamente diferente. ¿Por qué? Porque si bien el contexto de producción es algo que podemos valorar y que podemos entender y que podemos decir, oye, qué genial, ¿no? Este señor cambió la forma en la que se veía la literatura. Sí, es verdad, está bien, pero aún así mi contexto de recepción me impide apreciarlo. Porque para mí es un libro anticuado, es un libro añejo, es un libro con poco interés o que quizá literalmente no se adapta a nada en mi tiempo. Y no puedo apreciarlo porque no tengo la recepción, no tengo el contexto de recepción necesario para apreciarlo. Diferente sería si ya como lector tienes varios años de experiencia y tu contexto es distinto. Ya no es el primer libro de, por ejemplo, de literatura clásica que lees y cuando llegas a él ya estás listo para leerlo, entenderlo y valorarlo. Entonces, es tan importante las circunstancias del autor como las circunstancias del lector, porque ellas definirán qué tanto disfruta el libro, literalmente. Entonces, chicos, verán, todo esto empieza gracias a lo que nosotros conocemos como el proceso de lectura. Los seres humanos tenemos esta capacidad a cada vez que leemos. Lo hacemos en 3 pasos. El proceso de lectura consta de decodificación, interpretación y especulación. La decodificación es cuando nosotros convertimos literalmente los símbolos en palabras. Nuestro lenguaje está basado en símbolos, símbolos que nosotros conocemos como alfabeto o abecedario. Y al unir estos símbolos formulamos palabras. Y al formular palabras nosotros las entendemos y las decodificamos. Vemos las letras conjuntas en palabras y enunciados y podemos o tenemos la capacidad de entender lo que estamos leyendo. Pero no nos quedamos solamente en decodificarlo, no solamente lo leemos, también lo interpretamos. Una vez que recibimos toda la información aquí arriba, lo empezamos a procesar hasta que le damos una interpretación sólida hacia de lo que estamos leyendo. Si bien conjuntamos todas las palabras y las entendemos porque las decodificamos, la interpretación es la que nos permite a nosotros entender lo que realmente está sucediendo cuando leemos. Y después de que hemos interpretado y hemos decodificado, el ser humano pasa por un proceso de especulación. ¿Por qué? Porque mientras leemos incluso, estamos considerando, porque nuestro cerebro trabaja más rápido que nosotros, qué es lo que va a suceder después de que hemos interpretado. Cuando leemos, nosotros leemos siempre de forma especulativa, determinando obtener algo en el futuro, aunque seamos incapaces de alcanzarlo, ¿no? O sea, desde que empezamos a leer, ya empezamos a pensar en lo que va a pasar más adelante en la lectura. Cuando leemos incluso para obtener información, siempre empezamos por la introducción y estamos desesperados leyendo, esperando a que llegue el momento que responda a nuestra pregunta. Esa es nuestra capacidad de especulación, la de buscar y encontrar respuestas que surgen durante el momento de interpretación. Cuando estamos leyendo un libro y de repente sale, por ejemplo, una frase que dice, y de la sombra salió el viejo detective, Hércules Poirot. De inmediato tu cerebro no interpreta, o bueno, de inmediato tu cerebro decodifica las palabras, junta la interpretación, se trata de un detective que sale ahí, pero no se queda ahí, especula. ¿Quién es Hércules Poirot y por qué observaba desde las sombras? Esa capacidad de lectura o ese juego que hacemos nosotros como seres humanos, como lectores dentro del proceso de la lectura, es lo que genera importancia en el lector. Su capacidad de especular e interpretar es la que nos convierte a nosotros como diferentes y variados lectores. Literalmente, chicos, ninguna lectura es igual. No existe ni un solo tipo de persona que sea capaz de leer de la misma forma que otra. A mí me pasa muy frecuentemente, por ejemplo, con mi novia. Ella y yo solemos leer juntos para que posteriormente podamos conversar o hablar acerca de los libros que leemos o acerca de los cuentos que leemos. Y me parece un mundo completamente distinto. Yo siempre entiendo algo absolutamente diferente a lo que ella entiende. Y al conjuntar nuestras teorías unos con otros y al compararlas, es que realmente podemos apreciar cuántas o qué tan exageradas pueden ser las interpretaciones de una lectura. Una sola lectura, chicos, puede ser diferente para todo el mundo. ¿Cuáles son quizás algunos de los factores importantes que determinan el acercamiento del lector?
Si ya entendimos que en el juego del proceso de la lectura nosotros ya no estamos solamente de forma pasiva, sino también somos considerados personajes activos en la misma lectura, entendimos que a lo que nosotros realizamos se le conoce como contexto de recepción y sabemos que en la teoría literaria ya está aceptado, perdón, el papel que juega el lector dentro de el contexto de recepción. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de algunos de los factores que influyen en el contexto de recepción del lector. Entonces, ¿de qué depende el acercamiento del lector? ¿De qué depende que un lector lea un libro y le parezca interesante, cómico, divertido o justo de leer? ¿Qué es lo que hace que un lector realmente pueda valorar un libro? Pues estos son algunos de los factores que son importantes y que podemos tomar en consideración. Número uno, la edad. Obviamente la edad no siempre es sinónimo de madurez, pero en la mayoría de las ocasiones sí refleja una parte de ella. La forma en la que lee un libro un niño nunca va a ser la misma forma en la que la lee un adulto, incluso por el simple y sencillo hecho de que los procesos mentales que llevan los niños son muy diferentes a los nuestros. Mientras que los adultos tendemos a pensar con lógica y razonamiento, los niños tienden a pensar con emociones y con imaginación. Esa capacidad de ellos o esta habilidad que tienen los niños que con el tiempo se pierde porque somos viejos y nos pega la realidad, los hace recepcionar diferente todos los libros que leen. Obviamente un niño leerá un cuento y lo recibirá con muchos más ánimos y con una lógica distinta a la que nosotros hacemos. Incluso un niño puede leer un cuento y considerar que se trata de una historia real o de un mundo mágico donde él puede cohabitar, mientras que nosotros entendemos que se trata de cosas completamente distintas. Yo recuerdo el primer libro que leí y recuerdo la maravilla que fue para mí cuando era un niño. Posteriormente, varios años después, al intentar leerlo de nuevo, me di cuenta de que efectivamente era un libro para niños y no tenía nada entretenido para mí ya en la edad en la que tenía. Sin embargo, lo valoro por el significado emocional que tiene para mí como lector. Y entiendo que a la edad en la que lo leí, era el texto apropiado, era lo que necesitaba para iniciarme en la lectura. Agradezco mucho que yo haya tenido la paciencia para haber leído algunos de los textos más complejos, pero no todos los lectores pasan por este proceso. Yo en tercer grado de primaria, casi cuarto de primaria creo, leí El Periquillo de Sarmiento porque nos lo dieron en la primaria nos lo dieron. El Periquillo de Sarmiento es una historia acerca de un niño que se bota de la primaria, se va a la calle y le pasan un montón de tragedias y un montón de cosas. Trabaja como sastre, trabaja como otra cosa, todo el tiempo lo corren, siempre anda de borracho, lo deja la mujer, él se acuesta con prostitutas. Eso para un niño de primaria, están escuchando bien, yo todo eso lo leí cuando estaba en la primaria. Hay incluso una escena en la que le arrancan los dientes porque tenía muchas deudas. La gente le otorga estos libros a los niños de primaria como para decir, mira, esto es lo que te va a pasar si te sales de la primaria. Pero obviamente un niño a esa edad no está preparado para recibir el mensaje que trata de dar la historia. Imposible. Entonces, chicos, yo los invito a que encuentren un libro apropiado para su edad. No se dejen llevar por la gente que dice, es que ese libro es por esto y por lo otro. Es que este libro es para niñas, está bien, no importa. Es que este libro es para jovencitas tontas. Ningún libro es para jovencitas tontas, chicos. Ningún libro es para frikis ni para raros. Un libro es para todos. Cada quien escoge la lectura selecta. Por supuesto, algo importante también es la historia familiar, es decir, qué tan influyentes son las personas a su alrededor o qué tan receptivas son a los libros y los textos literarios. Mis papás nunca leyeron, pero yo tengo amigos que leen únicamente porque sus padres leen también. Yo tiendo a leer un montón y lo hice siempre por este beneficio propio, pero mucho de ello se lo debo a mis padres que pese a que no leían, siempre me dieron los materiales necesarios para leer. Mi historia familiar consta de lo siguiente. Un día yo empiezo a encontrar amor por la lectura y mis papás, viendo que a mí me gusta mucho leer, deciden invertir todo lo necesario en hacerme leer. Todos los meses mi padre me compraba una revista que traía tanto contenido didáctico como contenido literario y me la daba y las coleccionaba. Yo alcancé a tener casi 200 números de esa revista gracias a mi papá, quien se partía el lomo para poder dármelas y para promover mi lectura y mi conocimiento, que fue al final algo positivo y definitivo, literalmente definió tanto mi personalidad como mi capacidad escolar dentro de mi vida personal. O sea, eso es gracias a mi historia familiar.
El hecho de que sus padres lean los hace más orillados a la lectura. Incluso el hecho de que ellos no, los hace menos cercanos a ella y por lo tanto su recepción de un libro será diferente. Si nunca te leyeron un cuento, cuando lees uno no le encuentras el sabor ni le encuentras lo especial. Sin embargo, cuando alguien te lee un cuento desde que eres pequeño, encuentras cierto valor, cierta fantasía que se aprecia y que puedes perseguir durante toda tu vida. Eso es muy importante para quienes empiezan a leer o para los lectores y la forma en la que estos se acercan. Otro detalle importante es la nacionalidad. Cuando hablo de la nacionalidad estoy hablando de literalmente el lugar del que venimos. Obviamente nosotros como mexicanos recepcionaremos mejor un texto dedicado a los mexicanos o que hable de nuestro país o que sea escrito por un mexicano también. No solamente por el lenguaje, porque literalmente es muy importante. Las traducciones nunca son igual de valiosas. Sí lo son, pero nunca tanto como el escrito original. El escrito original tiene expresiones y formas que los traductores hacen un trabajo excelente al producir y las editoriales son magistrales, es verdad, pero siempre he sido del tipo de persona al que le gusta leer sus libros favoritos en el idioma en el que los hicieron y por ejemplo muchos de mis libros de mi autor favorito, Sir Arthur Conan Doyle, que fue un autor inglés, los leí yo en su idioma original y por mucho que me gusten las traducciones al español, nunca logran proyectar exactamente lo mismo que proyecta el lenguaje original. Es por eso quizás que a mí me gusta tanto, tantísimo, y siempre estoy hablando de la literatura latinoamericana. Principalmente yo creo que se debe a eso, al simple y sencillo hecho de que son mis paisanos y de alguna forma puedo identificarme con las situaciones y las formas de vida y las creencias que ellos tienen. Siempre encontrarán en la lectura latinoamericana esta sensación de que sí de pobreza, de que sí necesidad, que sí de lucha, que sí de religión, porque la religión ha sido muy importante en toda Latinoamérica. Eso es lo que nos hemos orillado con tanto sufrimiento, nos orilla a la religión y a lo supernatural. Obviamente mi nacionalidad es influyente acerca de los libros que yo leo. Es más fácil que yo lea un libro por un mexicano que un libro que haya escrito un alemán, que no es imposible, lo puedo leer y lo puedo apreciar, pero es importante en la recepción del lector. Recuerden que estos son solamente algunos de los aspectos o elementos que pueden influir en cómo una persona que lee un libro interpreta el libro. ¿Ok? No son reglas. No quiere decir que si tú eres mexicano no puedes leer un libro alemán. Por supuesto que no. Estoy diciendo que son factores que pueden afectar al querer acercarse a un libro. ¿Ok? Otra cosa es el nivel de aprendizaje. Obviamente, a mayor nivel de aprendizaje, mejor capacidad para leer e interpretar un libro tiene una persona. Esto es importante porque hay gente que literalmente no sabe leer y es importante que lo sepan hacer para poderlo entender. A mí me sorprende la cantidad de estudiantes que tengo que leen como si fueran niños de primaria y se los estoy diciendo de una vez por si alguno de ustedes lee así. Sépanse, señores, que si yo estuviera en una universidad y alguno de mis estudiantes leyera así, lo reprobaría de forma inmediata, porque no es posible que llegando a la universidad lean como si fueran niños de primaria. Yo sé que la lectura puede sonar como algo obligado y algo que a la gente nunca le sienta bien del todo, pero tienen que comprender que el valor didáctico de la lectura es mucho más importante que las ganas de no leer. Es que leer da hueva, probablemente, pero es tan importante que si no lo haces, no eres una persona competente, ni para ser un estudiante, ni para ser un profesionista. Así que si alguno de ustedes tiene dificultades para leer, lo invito en este instante a que se tome el tiempo para dedicarse a la lectura y al comprendimiento de la misma. Porque si bien durante este tiempo que hemos estado aquí en la preparatoria, yo he podido marcarles tareas de comprensión lectora y muchos de ustedes han hecho el esfuerzo, nunca nos hemos podido ver frente a frente, nunca los he podido pasar al frente al grupo a leer. Esas son circunstancias diferentes. Y a mí me encantaría, por supuesto, impulsar su capacidad de comprensión lectora. Eso es algo que no se puede hacer en este tipo de modalidad de la misma manera porque pues, cualquiera, hay muchas variables que afectan, cualquiera saca pretextos, es que mi micrófono no sirve, es que no puedo, es que no sé qué. Bueno, eso es importante, pero consideren que va a ser relevante para sus vidas en el marco profesional. Si ustedes están terminando su preparatoria, nada más para tener la preparatoria, hagan lo máximo de ella. Y si es porque quieren tener una profesión y estudiar una carrera, esfuércense de verdad. Y por supuesto también es influyente en la recepción de una obra el estado de ánimo del lector. Un lector que está enamorado recibirá más fácilmente un libro de amor que cualquier otro. Un lector que es miedoso huirá de los libros de terror más fácilmente
que un lector que resulta más valiente. Lo digo yo porque yo soy bastante cobarde. El estado de ánimo y la situación emocional de un lector influirá fuertemente en la recepción que tiene este del libro. Si encuentra el lector algo en el libro que lo hace enojar o que lo hace sentir ciertas emociones, siempre tendrá una interpretación completamente distinta. Existen personas que dicen, es que a mí me da flojera leer y que por no darle una oportunidad nunca logran disfrutar completamente un libro. Mientras que hay otras que, aún sintiéndose ajenos a la lectura, deciden hacerse cercanos a ella solamente por una excepción y acaban disfrutándola. Entonces, la forma en la que nosotros nos encontramos, si felices, si enojados, si tristes o enamorados, también influye en qué tanto nos puede pegar un libro, literalmente. Ahora, chicos, verán, ¿por qué sucede que nosotros como seres humanos realizamos un proceso de especulación? Ya hablamos del proceso de interpretación, que son técnicamente estas partes, pero ahora hablemos del proceso de especulación. Verán, como seres humanos siempre tendemos a ver semejanzas entre el texto y nuestro mundo. Nosotros nos generamos expectativas respecto a la lectura, incluso mientras estamos leyendo. ¿Qué es el horizonte de expectativas? Muy sencillamente, el horizonte de expectativas es lo que nosotros esperamos que suceda dentro del libro o lo que esperamos que haya como contenido en el texto mismo. Ya sea que, por ejemplo, sean expectativas internas, como si estás leyendo un libro de terror, esperas que te dé miedo. O sea, si compras un libro de terror y al final resulta como de romance, te quedas así como, ¿qué pasó? ¿No? Esas son nuestras expectativas internas, así como también pueden ser externas. Piensen en las expectativas externas como todo lo que se encuentra fuera del texto, pero que nos puede a nosotros generar algo que esperar respecto al libro. Si un compañero te trata de meter un libro y te dice, ¿sabes qué? Este es el mejor libro que has leído. Y tú lo vas a leer esperando el mejor libro que hay. Es una expectativa externa. Luego lo abres y lo empiezas a leer y dices, bueno, a mí no me gustó tanto. Quizás es porque tu horizonte de expectativas llegaba demasiado lejos. Eso es porque nosotros tendemos a buscar semejanzas entre el texto y nuestro mundo. Es decir, semejanzas entre la realidad y la no realidad que hay en los libros. Si bien nosotros pensamos, por ejemplo, cuando estamos leyendo y alguien muere, decimos, no, te van a matar, porque eso es lo lógico para nuestro mundo. Sin embargo, a veces la lógica de nuestro mundo no aplica para la literatura y la ficción, y es ahí cuando nosotros entramos a un proceso de interpretación y especulación, y es ahí cuando nosotros determinamos si un libro nos acaba gustando o no. Cuando nuestras expectativas son satisfechas por el libro, usualmente determinamos que el libro es un buen libro, mientras que en otras ocasiones, cuando no sucede, acabamos tristes o decepcionados. Piensen ustedes en que se trata quizás de un lector, de un autor al que han leído antes y tú dices, no hombre, el primer libro de este señor estuvo buenísimo, el segundo seguramente va a estar mejor. Te compras el segundo libro, lo lees y dices, qué hueva me dio, ¿qué pasó? Tu horizonte de expectativas resulta no satisfecho y como no estás feliz con lo que recibiste porque esperabas algo diferente, el libro te acaba pareciendo una porquería o lo que sea que estés recibiendo te acaba pareciendo una porquería. Entonces, eso es porque nosotros realizamos un proceso de especulación al llevar a cabo el proceso de lectura. Estas variables, es decir, la influencia que existe en las circunstancias del autor en el proceso de interpretación y la influencia que existe en la forma en la que el autor especula, perdón, la forma en la que el lector especula respecto a un libro, son muy importantes y varían demasiado entre persona y persona. Por lo que no podemos ignorar el papel que juega el lector. Y debemos reconocer que a veces las condiciones de recepción son tan importantes como las condiciones de producción. Hace unos días yo leía un pedazo del Señor de los Anillos porque, como dije antes, es quizás de mis libros favoritos y me gustan un montón. Y platicaba con mi novia y le decía, oye, ¿cómo ves este librazo increíble? Imagínate que saliera en nuestra época. Si en la época en la que salió se convirtió en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido en esta época? Y mi novia me dijo con mucha sabiduría, por cierto, a lo mejor si hubiera salido en esta época no se hubiera vendido tanto porque vivimos en una época distinta. La gente ya no basa tanto su entretenimiento principal en el libro. Quizás hubiera salido el libro y luego le hubieran hecho una película y ya nadie hubiera estado interesado en el libro. Y tenía razón.
porque las condiciones de recepción en el mundo hubieran sido distintas a las que fueron en 1935 cuando salió, en 1938 cuando salió El Hobbit de Tolkien, que posteriormente se convertiría en la trilogía de los anillos y la mitología del Silmarillón. Perdónenme por desvariar mucho, les estoy tratando de dar un ejemplo, pues. Ahora, aquí les dejo un par de cuentos. Son cuentos que se conocen como microcuentos. Y debemos de entender la recepción de estos mismos por el significado que tienen. Se llama El dinosaurio. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ya lo habíamos leído anteriormente. De hecho, en la primera clase, en la segunda clase, no sé, en una de las dos. Lo leímos y dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Yo estaba en la preparatoria, así como ustedes, cuando alguien me presentó este libro, en el taller de lectura y creación literaria, cuando me preguntaron, ¿tú qué crees que significa este cuento? Y yo dije, no manches, no tengo idea. Me puse a analizar lo que podría significar. Yo dije, ya lo tengo. El dinosaurio son nuestros miedos y nuestros problemas. ¿Nunca les ha pasado, por ejemplo, que se van a dormir con un problema y dices, Dios, ya estoy harto, solo quiero dormir, quiero que esto se acabe, ¿no? Vas, te acuestas, duermes, descansas, pero cuando te levantas, los problemas y el dolor sigue ahí? Para mí eso era lo que significaba este cuento. Esa sensación de miedo y de dificultad. Cuando te levantas y de repente los problemas no se fueron. Pensaste quizás que con un sueñito o durmiendo la tristeza se iría, pero te levantas y sigues triste. Te dormiste enojado y te levantas enojado. Para mí eso era lo que significaba el dinosaurio. El dinosaurio en realidad eran nuestros miedos y problemas que nos persiguen y que nos atemorizan y que no nos podemos deshacer de ellos aunque querramos. Un compañero decía, no, pues fue un cavernícola que estaba escapando de un dinosaurio y se metió en una cueva y se durmió. Y cuando se levantó, el dinosaurio todavía estaba ahí esperándolo. ¿Y saben qué? Es una posibilidad. Es una posibilidad porque este es uno de los libros más abiertos, perdón, es uno de los cuentos más abiertos jamás creados. Augusto Monterroso, un señor inteligentísimo. Y después de un rato de estar desvariando y de estarle preguntando a mis compañeros, ¿tú qué crees que significa? Y que cada quien me diera su propia explicación, la maestra dijo, yo les digo qué es lo que significa el dinosaurio. El que despierta es el pueblo mexicano y el dinosaurio es el monstruo viejísimo que está en el poder desde hace 60 años. Augusto Monterroso no estaba hablando ni de miedos, ni de temores, ni de problemas, estaba hablando del PRI. El dinosaurio era el PRI y quienes despertábamos éramos el pueblo mexicano que veíamos la injusticia y el dolor y ese viejo dinosaurio, esta antigüedad que no se iba y que seguía devorando y que seguía amamantándose del pueblo mexicano y abusando de él. Y eso era lo que Augusto Monterroso quería decir. Mi interpretación, si bien muy poética y muy bonita, no tenía nada que ver con lo que Augusto Monterroso había considerado. Augusto Monterroso tenía una cosa completamente distinta en mente cuando escribió el texto y yo lo interpreté como a mí se me dio la gana. Él lo creó con un contexto de producción, viendo al dinosaurio como al PRI y yo lo escribí según mi contexto de recepción. En la preparatoria yo sufría quizás de depresión y mis miedos eran lo que más me atormentaba y los proyecté y los reflejé en este cuento. Mi recepción y su producción completamente distintas. Pero eso es lo que hace a los textos valiosos. Eso es lo que los hace bonitos. La capacidad de que cada quien lo lea y lo interprete de una forma distinta. Eso es lo que hace que la literatura sea para todos. Aquí hay otro texto y lo vamos a comentar así súper rápido porque nos quedan 2 minutos. Este se llama El Migrante y es otro cuento corto. Es decir, este es el cuento que sustituyó a este. Este era el cuento más corto jamás existido hasta que existió este. Y dice así, El Migrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. 4 palabras. 4 palabras y un título que harían 6. 6 palabras en total. Que cuentan una historia infinita, interminable y con la que nosotros estamos altamente relacionados.
¿Alguno de ustedes tiene un familiar que haya tenido que irse a la frontera para tener una vida mejor? México presenta, y toda Latinoamérica, toda Sudamérica sobre todo, presenta uno de los países con más migrantes jamás existidos. Todo el tiempo se anda yendo la gente para los Estados Unidos buscando una vida mejor. Y este cuento habla acerca del sufrimiento y la dificultad que es abandonar a tu familia, a tu nación y todo lo que amas para tratar de darles una mejor vida. Aquí está el señor de la frontera diciéndole al mexicano, no se le olvida nada, y el mexicano responde, ojalá se me olvidara mi familia, mi patria, mi pueblo y todo lo que amo. Ojalá fuera fácil de olvidar para que esta nueva vida sea más fácil. Un gringo podría leer El Migrante y no lo entendería, pero nosotros sí, porque tenemos un contexto de recepción distinta. Por eso ya quedamos, chicos, ya terminamos. El día de hoy no les voy a dejar tarea, para que se pongan al corriente con las tareas atrasadas. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Mañana les voy a dejar doble tarea, no es cierto, de por sí ya pensaba dejarles 2 tareas, pero sí, mañana les dejo 2 tareas. Nos vemos, chicos, que tengan muy bonita noche. Y si van a cenar, buen provecho. La clase ya acabó.